Hoy tengo la suerte de entrevistar a Raidel Bazán Márquez. Es una persona que ha venido de Cuba buscándose la vida, buscándose un futuro mejor. Llegó aquí en abril de 2023 y me gustaría hablar con él cómo es la vida en Cuba, el día a día allí, sus costumbres, qué diferencias puede haber entre vivir en un sistema de corte más socialista, si se quiere decir, otro más capitalista, y también las dificultades de la persona que emigra, con qué se tiene que enfrentar, cómo esté acogido aquí en España, y esperemos que sea de vuestro interés. Antes de empezar la entrevista, por favor suscríbete al canal, darle a like, comparte contenido y empezamos. Bueno, Raidel. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Qué tal? Muy bien. Un placer que me tengas aquí en tu espacio. Muy bien. Preséntate un poco, dinos quién eres. Bueno, mi nombre es Raidel Bazán Márquez, yo soy cubano, nací en el 89, en diciembre del 89, tengo 35 años hoy. Estudié en Cuba, o sea, nací en Cuba, viví en Cuba toda mi vida, hasta los 33, que vine aquí a vivir a España. En Cuba estudié ingeniería hidráulica, fue una carrera de 5 años. Antes de eso estudié también bachiller técnico en contabilidad, que terminé en el 2008. Hice 3 años de servicio social de contador. ¿Servicio social qué quiere decir? Servicio social en Cuba viene siendo como una forma de pagar tus estudios. Como son gratis en el socialismo, ellos te dicen, bueno, de una forma para que tú pagues esta gratuidad, trabájame 3 años ganando un salario inferior a lo que gana normalmente un trabajador y que tienes que estar obligado, es obligatorio. Bueno, después de eso no me gustó la contabilidad para nada, quise estudiar, quería progresar y entonces fue que decidí estudiar ingeniería hidráulica en la universidad. Estudié 5 años, como había dicho anteriormente. Ingeniería hidráulica. Hidráulica. ¿A qué ingeniería equivaldría aquí? ¿Hay también una ingeniería hidráulica o es más bien civil? Aquí la hidráulica viene siendo como una rama de ingeniería civil. Realmente donde más se estudia en una maestría. Hay una maestría que es de canales y puertos, que estudia, viene siendo lo que viene siendo estructuras hidráulicas y esas cosas. La ingeniería que yo estudié en Cuba, porque en Cuba se divide. En Cuba hubo un momento que fue esto de la hidráulica, cogió mucho auge, haciendo presas y acueductos y esas cosas, y entonces surgió esta carrera ahí en Cuba. Muy bonita, por cierto, a mí me encantó, la disfruté mucho tiempo en la universidad y tenía muy buenos profesores en aquel momento. Yo me gradué en el 2017, todavía quedaban profesores de la vieja escuela que construyeron presas y trabajaron los canales, los acueductos y todo eso, y aprendí mucho con ellos. Y entonces después la trabajé también, trabajé 5 años como ingeniero hidráulico en Cuba, en una constructora de recursos hidráulicos, donde se hacían conductoras de grandes diámetros, redes, alcantarillados, y nada, esa es mi historia laboral y más o menos... ¿Cómo recuerdas tu infancia allí? Mi infancia en Cuba, bueno, yo tengo muy buenos recuerdos también de mi infancia en Cuba. Un niño, imagínate tú a un niño lo pones a jugar con otros niños, le pones una pelota a ponchar y ahí va a darle patada a la pelota. Y en Cuba de niño había bastante libertad, uno salía para la calle. Yo nací en el 89, mi infancia fue en los años 90 y en aquel momento se salía mucho en Cuba, se salía mucho a la calle, se jugaba mucho a la pelota, fútbol, al voleibol, se montaba carriola, se empinaba palote. Yo hice de todo un poco, incluso había consolas de videojuegos. Si un muchacho tenía una consola de videojuegos, allá iba todo el mundo para su casa a jugar. Y tuve una infancia bastante, yo no me arrepiento, nunca me faltó nada, gracias a Dios.
Claro que mi familia era una familia común. Mi papá es una persona que cuando, con luz larga, ¿no? Cuando se dio cuenta que el salario no le daba, él cogió otra profesión, empezó a buscar y se hizo fotógrafo. Y empezó a hacer una profesión y a pasar por las casas, a tocar puertas, a ver si la gente quería fotos. Y de ahí para allá tuve una infancia, o sea, un poco más acomodada que el resto del común. Que el resto común. Y mi mamá, no me faltó la atención de mi mamá tampoco, nunca. Mi mamá tuvo su atención y tuve una infancia de lo más bien. ¿Sois más hermanos vosotros? Somos 2 hermanos. Yo le llevo 9 años a mi hermano. Yo tengo 35, mi hermano va a cumplir los 25. Son 9 años lo más veo. ¿De qué zona de Cuba? De La Habana. De La Habana. De La Habana capital. De La Habana. De la misma capital. Habana. La misma Habana ahí en el municipio 10 de octubre. 10 de octubre. Ahí en el centro de La Habana. ¿Y tus recuerdos de juventud, de joven, cuando...? Yo tengo yo me siento bien con mi juventud. Cuando tú la comparas, la juventud de un joven cubano con un joven español, que es lo que se conoce aquí, hay diferencia. Igual que la de un niño. Yo aquí, por ejemplo, yo vi aquí en el polígono, donde hay el campo de fútbol, sí, con su césped artificial. Yo he visto a los niños jugando fútbol con 10 pelotas de fútbol, un césped artificial para ellos solo, un campo. Veo a todos los niños con bicicleta. He llegado tarde del trabajo y he visto a los niños con bicicleta de noche. Y en Cuba eso no es tan así. En Cuba, si hay una pelota en una escuela para que jueguen los niños, damos gracias. Damos gracias. Y entonces en la juventud pasa lo mismo. En la juventud, cuando un joven cubano que estudia, que tiene la suerte de que su papá sea carpintero, por ejemplo, y que se ponga a ayudar a su papá ahí en la carpintería y se gana unos pesitos extra, porque la moneda de Cuba es el peso, ese niño cubano puede comprarse un par de tenis, comprarse una ropita, tener un dinerito en el bolsillo para ir a salir con la novia o ir a tomarse una cerveza, ¿ves? El niño español no, o sea, el joven español no, estamos hablando de jóvenes, el joven español no, el joven español si estudia y trabaja al mismo tiempo, a los 17, el joven español puede viajar, puede coger un avión, puede reunir y coger un avión, supongamos que tenga una familia, ¿no? Sí. Puede coger un avión, puede comprarse una moto, una motico, una motorina si tiene menos de 18, si no reúne a los 18 y se compra una moto nueva paquete en la tienda. Tiene mucha cobertura. El cubano no, el cubano es más, vamos a decir, es más complicado, más humilde por ese aspecto. Entonces la juventud en Cuba está muy limitada. Y olvídate de coger un avión. Coger un avión es muy difícil para un joven y para el adulto también, para todos. Entonces, mi juventud yo la recuerdo bastante entretenida. Yo nunca me faltó nada, siempre tuve amistades en las escuelas y salía, me divertía con las diversiones que hay allá, que no son todas las que hay aquí. Aquí tú te das por patinar sobre el hielo y patinas, y hay miles de cosas que puedes hacer. En Cuba hay muchas más limitaciones, hay menos cosas, pero se disfruta. Se disfruta porque la interacción entre los seres humanos de la sociedad, claro. Siempre, el factor humano siempre está por encima del material. De todo, del material. Y siempre se disfruta con lo que uno conoce. Porque a lo mejor un joven español, o un joven europeo, o un niño que ha visto de todo aquí, vaya para Cuba y ve que lo único que puede hacer es ir a comerse un helado en un lugar, o a una fiestecita nada más, o que no hay una pelota en toda la escuela, y dice, ¿esto qué cosa es? ¿Dónde me metieron? Claro. Pero un cubano que lo único que ha visto es lo que conoce, que no ha visto otra cosa, dice, bueno, aquí estoy bien, tengo esto, tengo mi helado, tengo mi pelota de fútbol. Y eso pasa no solo con los jóvenes, en Cuba hay adultos
que viven en el campo, que se han tenido su cabañita con su pozo para el agua, con su vaca, y es lo único que conocen y son felices así. Mira, hablando de juventud, tú sabes, yo soy psicólogo especialista en adicciones. Aquí en España ahora mismo se está viviendo como una especie de epidemia de adicción al juego online, a las apuestas deportivas, y en general desde los años 80, de manera intermitente, a veces con más pico, a veces con menos, pues ha habido un problema de drogas, cada uno en su época, años 80, 90 heroína, más tarde cocaína, ahora juego. ¿Qué tal el tema de las adicciones, las drogas allí, el consumo en la juventud? ¿Es algo generalizado? ¿No lo es? Bueno, Rafa, a mi experiencia, yo ese mundo no lo viví. Mi experiencia cubana, yo era un joven que trabajaba, salía con mis amistades, pero ese mundo de la droga, ese mundo que lo hay en Cuba, lo hay, y veo los videos hoy en día de personas que están drogadas en Cuba, Sí, y que sí, se sí. ven vueltos locos, pero en lo que viene siendo mi vida, En lo que tú has en lo que yo he vivido. vivido, nunca me interesó meterme en ese mundo. O sea, mi interés siempre fue ahorrar, construir, tener mi moto, o sea, si algo salía me tomaba mi cerveza, salía a comer con la novia, pero ese mundo así, esa farándula. Mi pregunta es, digamos, el consumo de algún tipo de sustancia allí está popularizado o no, es algo más bien marginal de un... Es algo que está, que lo consumen algunos. Hay una sustancia ahora que se llama químico, que está acabando en Cuba, porque lo digo, cuando yo salí de Cuba no estaba, pero ahora está. Y hay mucho consumo, que por supuesto no es legal, pero lo está. Y hay personas que lo están consumiendo. Pero no, hay muchachos que no se meten en eso. O sea, Vale, sí. hay de todo. Como Sí, que, en general, como aquí. los hay, Vale. y la gente se lo busca. No es algo, digamos, habitual, pero hay alguna población que, como aquí, Se consume porque lo veo en los videos, Vale. que salen en las redes, los mismos cubanos que lo filman, pero no es esa cotidianidad. No es cotidianidad, está generalizado. Como todo, hay jóvenes que sí, que hay jóvenes que tienen conciencia, que no lo hacen, y que, bueno, en vez de reunir para comprarse su químico, reúnen para comprarse un par de tenis, para una ropita, para poder salir, y hay otros que sí. ¿Cómo es la vida del cubano medio en el día a día? ¿Qué costumbres tienen? Hora de, pues no sé, de empezar el trabajo, tipos de trabajo, cómo se suelen divertir, cómo suelen, digamos, cómo suele vivir un cubano medio en su cotidianidad. Bueno, yo te voy a decir la experiencia de Cuba. Yo viví 33 años en Cuba. Cubano vive, sobre todo estos últimos años que yo he vivido, porque yo no estoy aquí por gusto, vive muy decadente hoy en día. Hay mucha necesidad de todo. Necesidades básicas. Hay muchas necesidades básicas, y entonces vive todo el tiempo tratando de conseguir esas necesidades básicas. En una familia, supongamos una familia de 4 personas, tienes que estar tratando de que no te falte de tener el agua, que viene cada 4 días. Y el agua llega cada 4 días. 4 días.
En algunos lugares cada 2, en algunos lugares cada 4. Es decir, no es como aquí, que No es como voy, aquí. abro el grifo y sé que va a salir Aquí agua. tú abres el grifo y sale el agua con calidad y con presión. En Cuba no. En Cuba, como el sistema hidráulico, los conductores ya está tan desgastado por miles de problemas que tiene el sistema, el agua a veces llega cada 2 días, hay muchos salideros, dichos por la misma Televisión Nacional de Cuba. Muchos salideros, llega con poca presión, hay veces que no llega, hay veces que se une el agua residua con el agua de tomar y entonces cortan el sistema, cortan el suministro y entonces a veces no te viene el agua. Eso es en La Habana, yo te hablo en La Habana. En los campos es Todavía peor. todavía peor. Entonces tienes que tener tu cisterna, tener tus tanques para que almacenar el agua. ¿Y el turismo en los hoteles? Los turistas. No, el turismo es aparte. El turismo sí tiene todo garantizado. Tú vas ahí de turista y eso tú no lo vives. O sea, en los hoteles hay para el turismo, que es una de las cosas que sostiene el sistema, que es el turismo, esto no pasa, estas cosas no pasan. Hay sus deficiencias, sobre todo hoy por hoy. A veces tú vas a un hotel y, por ejemplo, ese día no hay leche. Pagaste no sé cuánto y no hay leche. Cuando digamos va un turista a Cuba y está allí, la idea que se hace de Cuba es muy limitada de lo que realmente es muy diferente a realmente. Aunque el turista que quiera ver la realidad lo puede hacer. Puede coger la mochila e irse por ahí y coger un autobús para que vea que no pasa. Eso es otro problema que hay. El transporte por hoy está muy deteriorado. Los autobuses, allá en Cuba se dice guau, no pasan, se demoran 2 horas, las colas son inmensas, la gente trata de trabajar cerca de las casas, que el trabajo le quede cerca, no tengo que coger autobuses, te puedes pasar horas esperando un autobús. Horas esperando un autobús. Horas esperando un autobús. Horas esperando un autobús. 1 hora, 2 horas, y a veces pasan y te puedes montar. Porque las personas te suben solo el autobús. Bueno, eso es una ventaja. Tú te paras en la puerta y no tienes ni que caminar para subirte. Aquí no, aquí la gente hace su cola y tienes que subirte tú mismo. No, en Cuba te suben. Hay que pillar la plaza como sea. Hay que pillar la plaza y te vas ahí en la puerta. Yo lo viví mucho cuando iba a la universidad. O sea, ese autobús que te llevaba a la universidad, tienes que coger 2 combinaciones. Los muchachos te subían solo ahí, había que pillarlo para poder llegar temprano como sea. Pero no solo eso, no solo el transporte, no solo el agua, el gas. El gas a veces no llega, tienes que hacer colas pero cuando llega la balita, el camión con la balita, para coger la balita que te toca por la norma que te da el Estado. La comida, cuando yo salí de Cuba, habían colas que se hacían porque el Estado tenía algunos mercaditos, vamos a decirle así, algunos mercaditos donde abastecían el pollo. Sí. Y entonces ya ahí el pollo para un municipio o para un reparto. Este mercadito después te repitió el reparto y iba para allá. Y se hacían sus colas inmensas. Cuando llegaba el pollo era todo el día, 3, 4, 5 horas haciendo cola para coger el pollo. La luz, la electricidad, hoy por hoy, dicho por la televisión cubana, en los campos hay 22 horas de apagón. Al día. Dicho en la televisión cubana. Que lo cual son 2 horas de luz son 2 horas de luz. En La Habana se respira un poquito más. Pueden haber 6 horas, 8 horas, pueden haber días que no se te va la luz. Pero imagina tú lo que es estar un día, 8 horas al día, sin luz. Un país donde hay un calor que no te puedo explicar, porque es el Caribe. Un calor húmedo, donde hay mosquitos, asfixiante. Donde hay bacterias, donde hay de todo, donde no puedes dormir porque los mosquitos no te dejan, donde no puedes cocinar porque no hay gas, tienes que esperar a que venga la luz. O sea, Cuba no vive muchas carencias hoy en día. Muchas carencias que es lo que hace que se te complique la vida de una forma, fíjate, aunque tengas dinero, aunque tengas tu negocio, aunque puedas, o sea, seas un cubano un poco más diferente a la cotidianidad y puedas abrir tu taller de mecánica, o te vuelves chavista, haces un dinerito extra y te alcanza el dinero para comprar comida, pero tienes que hacer cola.
Ah, ¿no quieres hacer cola? Bueno, están los coleros que hacen cola, cogen la comida y después van a tu casa y te la venden al triple del precio. Hay personas que se dedican a eso, Hay a hacer personas cola que se por ti. dedican a eso, a Y hacer luego van. cola y a meter gente y a tomar el control de la cola y que duermen por las madrugadas. Hasta arriba los árboles se ponen Por lo que me estás diciendo, prácticamente allí hay que hacer cola para casi todo, ¿no? ¿Cómo vas a trabajar? ¿Cómo va a prosperar un país que tiene que hacer cola para todo? Si en una familia hay que hacer cola para el gas, para la comida, si tienes un carro, tú ahora tienes un carro en Cuba y eres una gente que vive del boteo. El boteo es que mueva a la gente para arriba y para abajo. De octubre a La Habana, de Ampedao, y bueno, tienes una entrada de dinero extra, los boteros hacen dinero, hay gente que tiene 2 o 3 carros, y tienen a otras personas, que son la gente que tú ves que tienen un poquito más dinerito, que le manejan los carros y hacen dinerito, pero cuando no hay gasolina, alcohol para la gasolina también. Se pierde de un día para otro se pierde la gasolina. No hay gasolina en La Habana, por miles de factores. ¿Por qué crees tú que existen todas esas carencias? Por el sistema. ¿Qué entraña el sistema en sí mismo para que al final tenga esa imposibilidad de conseguir los recursos mínimos para la población? ¿Por qué motivo? ¿Qué falla en el sistema? Bueno, el sistema que es en Cuba es un sistema socialista, entre comillas, ¿no? Porque, o sea, no llega. El socialismo, vamos a empezar porque es la primera fase del comunismo. Y en Cuba es desde el 59 que se implantó ese sistema. Se está tratando de llegar al comunismo. Al comunismo. No se ha podido. El comunismo es algo teórico. Entonces, el sistema en sí genera estas carencias porque no existe la propiedad privada, que es lo que hace que las personas prosperen y se creen un ciclo económico, un ciclo de vida económico en donde todos ganen. Por ejemplo, en el capitalismo una persona hace un negocio, tiene una idea, un empresario, que lo primero existe esa idea en su cabeza, se esfuerza por hacer ese negocio, proyecta esa idea, hace todos los trámites y entonces ese negocio, vamos a poner un taller de mecánica, ese negocio genera empleo para todas esas personas y genera riqueza, que está muy bien para el que lo crea, pero en el socialismo no. En el socialismo vamos a partir de que Cuba es un país donde se practica el socialismo más clásico, que es el de Mary Engels. Y lo primero que dice Mary Engels es que la fuerza de producción tiene que tenerla el Estado. Y eso fue lo que pasó en mi país en el 59. En el 59 en mi país, todo el que tenía un mercado, un restaurante, una fábrica de níquel, por ejemplo, todo eso queda en manos del Estado. Quedó en manos del Estado. Ellos le llamaron nacionalización. Pero eso para mí es quitarle a la persona lo suyo, lo que luchó, su propiedad, y quedarse el Estado con eso. Entonces, así pasó también con el sistema eléctrico y con muchos sectores de la producción, de la sociedad, que generaban toda la prosperidad, porque vamos a decir que en el 59 La Habana era la ciudad, si no era la más desarrollada, la segunda más desarrollada del mundo. En La Habana en el 59 había más carros que en todo Brasil. Mira que Brasil es grande. Entonces, estas carencias vienen generadas por eso, porque... Raynel, que en el 59 La Habana era la segunda ciudad más desarrollada del mundo. Así mismo es. Si no era la tercera. Eso está claro. Estados Unidos invertía en La Habana. En La Habana tuvo el ferrocarril, mucho antes, en la televisión. Llegó la primera ciudad, o la segunda en llegar la televisión,
La Habana era muy desarrollada en el 59. Ahora no, ahora De parece... hecho, creo que Cuba dejó de ser española en el 98, me parece, en 1898, y me parece que el primer ferrocarril español se puso en Cuba, fue cubano, antes que aquí en la península. España invirtió mucho en Cuba. España perdió Cuba en el 98 en la guerra hispano-americana y ahí ya Cuba tenía un desarrollo, ya en ese momento Cuba tenía un desarrollo. Se pasa hambre en Cuba hoy día, Reidel, se llega a ese extremo. En Cuba sí, yo digo, estoy seguro y he comprobado que sí. En Cuba ya se está normalizando comer una vez al día o no desayunar. Hay mucha falta de alimentos, desgraciadamente, hay mucha miseria. El cubano a pie, el cubano que trabaja para el Estado, ese profesor, ese ingeniero, esa persona que trabaja decentemente en un puesto de trabajo estatal, que va por el caminito, que no roba, que no pasa hambre porque el salario no le alcanza porque supuestamente el socialismo no te da un salario muy grande, pero te abastece por otros lados, te debe dar una salud gratuita en buen estado, una educación en buen estado, un sistema judicial en buen estado y te debe dar unas canastas básicas de alimentos subsidiados y todas esas cosas, que todos esos principios lo damos, pero poco a poco todas estas cosas se fueron deteriorando porque el sistema se fue deteriorando, porque no había producción, porque ya no podían abastecer a dar todas las canastas básicas que daban, cada vez daban menos, se iba deteriorando la salud, iba llegando menos fármacos, menos medios. Y entonces poco a poco ese salario sigue siendo el mismo, se seguía evaluando y hoy por hoy ya no se da nada de canasta básica, 2 libras de arroz menos. Sí, lo que estoy entendiendo de lo que dices es que en un principio, el Estado lo totaliza todo intentando abastecer a la población en todas sus necesidades básicas, de tal manera que todo el mundo tenga todas las necesidades cubiertas. Educación, sanidad, alimentación, trabajo, etc. Lo que pasa es que con el tiempo se queda como anquilosado, no hay una reinversión de la economía, no hay una activación de la economía, se queda estancado y poquito a poco se va deteriorando. Y de querer o de poder abastecerlo todo, se ve limitado a ir llegando a toda la población en esas necesidades básicas. Un poco sería porque el sistema socialista en sí en general no es capaz de autoabastecerse porque... No es capaz, es capaz de repartir riqueza, pero no de generar. Toda la riqueza que hay en mi país, los carros, la ropa, todo lo que llega a mi país, una consola, un ordenador, todo viene del capitalismo. Los tenis, los relojes, todo es creado en el capitalismo. Entonces, ¿qué pasa? Todo se deteriora porque lo que es de todos no es de nadie. Entonces, Cuba tenía, cuando triunfó en 59, que se implantó socialista, Cuba tenía una flota pesquera inmensa. Cuba era el mayor exportador de azúcar por los cañaverales que había. Cuba tenía una ganadería, para hablar del tema, Cuba tenía de todo. Ya nada de eso existe. Cuba exportaba un tabaco, que era tabaquero, que ahora ya Cuba no es, la mitad del tabaco de Cuba es una empresa española. Porque el socialismo no es capaz de generar todo, va destruyendo todo poco a poco. Porque no hay amor por lo que no es de uno. O sea, el ser humano prospera cuando
cuando tiene un interés personal propio. Tienes, digamos, la esperanza de poder progresar, o montas una empresa y esa es tuya, la mimas, la cuidas. Y eso te incentiva para progresar y para ser el mejor y dar el mejor servicio, el mejor precio, con la mejor calidad. Y eso es una de las cosas que diferencia. Claro, digamos, el factor psicológico, por lo que estás diciendo, es muy importante. Muy importante. Es decir, de alguna manera, en un sistema socialista como el cubano podemos tener en un principio la ventaja de la seguridad. Todo lo tengo asegurado. Pero nos falta quizás la esperanza o el deseo, la ambición, la motivación, las ganas de prosperar porque no voy a poder. En un principio, todo lo básico podrías tenerlo asegurado, pero vas a estar así toda tu vida. Nunca vas a prosperar, nunca vas a tener más que eso, nunca vas a tener más que un plato de comida, nunca vas a tener más que una casa, nunca vas a tener más, vas a estar ahí en una vida muy cotidiana. Y una de las cosas que tiene el socialismo, vivir en un país socialista, es esto que todo está predefinido. Desde que tú naces, ya tú tienes tu primaria, ya tú tienes tu secundaria, por tu zona, por tu circunscripción, ya tú tienes tu farmacia, tú tienes tu empresa telefónica, porque no hay competitividad. O sea, todo está predefinido. Y en un principio te daban, bueno, tu zapatico, tu esto, ya no... Digamos, planificado. Ya todo está planificado. Definido. Ya tu vida está definida, planificada, en tu policlínico para que te atiendan. Y entonces no puedes escalar más allá. El sistema no te lo permite. Porque como te había comentado anteriormente, no puedes generar riquezas. Vale. Lo que sí, por lo menos se ve desde España o en general desde fuera de Cuba, se habla o se ensalza mucho la educación y la sanidad de allí. Vale. La educación y la sanidad ahí, en un principio, había educación, había sanidad, tú ibas al hospital, te atendían, digamos hace 20 años. Pero ya todo se ha deteriorado tanto, Rafael. Hay tanta miseria, se han ido tantos profesionales, porque en Cuba las personas que tienen un poquito, que esto, que si lo otro, como ven que no van a prosperar, como ven que todo va en decadencia, muchas personas se van los mejores médicos, se van los mejores educadores, se van las mejores personas. Vamos a ir a esa parte, si te parece. Eso es teóricamente, teóricamente era así. O sea, fue una propaganda que se hizo en su momento, pero ya no es así. Hay mucha decadencia. Hoy por hoy, tú vas a un hospital y el mismo médico te dice, no, tienes que traerme las jeringuillas. No hay jeringuillas. Yo como paciente tengo que llevar la jeringuilla. El doctor que te atiende, que te va a dar, te da una receta con la aspirina, con paracetamol, te va a dar receta, pero no hay en la farmacia, porque todo eso es estatal, todo eso tiene que ponerlo el Estado, pero el Estado ya no puede proveer, son muchos años de socialismo. Ya hay mucho, ya no hay en la farmacia la medicina, a veces te manda un jarabe, coge tal hierba y tómatelo. Y hoy por hoy no hay ni salud, ya ves cómo está. La educación, cuando es un sistema donde solamente hay un partido, y el sistema que coge control de lo que viene siendo la educación, es lo que quiere el sistema que tú aprendes, ¿entiendes? Y el sistema a veces te enseña que, bueno, el comunismo es lo mejor, ¿entiendes? Que el socialismo, que si esto, que si los euros del socialismo, y no es la mejor del mundo porque no te enseña el otro lado del mundo. Te dice que el capitalismo es malo.
Entonces, no considero que sea una buena educación y con el tiempo se ha deteriorado mucho. Los buenos profesores se van. Ya en la universidad donde yo estudié, donde te comenté que habían buenos profesores, ya esos profesores no están. Ya no hay buenos profesores. La universidad, que era lo que quedaba en Cuba, que era algo que estaba, o sea, bien, que era algo bien, que se conservaba algo que bien. se conservaba bien. Ya eso ya no existe. En la primaria los niños ya tienen que imprimir sus libros. Que veo estos casos de amistad, está bien ahí, de que no hay libros para darle a los niños, libros de los 80, no libros ahora modernos, la misma educación de los 80. Los pupitres, todo deteriorado, las escuelas deterioradas, todo, mucha falta, mucha decadencia, los padres que no tienen para a veces darle de comer a sus hijos, tienen que aportar un bombillo para ponerlo en el aula, porque no hay luz en el aula para que los niños estudien, tienen que poner un pedazo de madera por una ventana, y así sucesivamente, y cada vez va a estar peor. Y si cada vez se va a ir deteriorando más hasta no sé a dónde vamos a llegar. Y esa es la educación, la potencia médica, la potencia educativa que el sistema, mi país, le ha dado una propaganda, a mi forma de ver, errónea, pero no solo en mi país, se lo hizo en la Unión Soviética en su tiempo, que era una potencia, que esto y lo otro, y al final se acabó cayendo, porque colapsó, la gente no aguantó más, pero mi país no, mi país siguió, y mira cómo estamos ahora. Antes comentabas, decías, mucha gente cuando tiene la posibilidad se va, ¿no? Se va. Es tu caso. Es mi caso. Es difícil salir de Cuba y llegar a España, Reider. Es difícil, sí, claro que es difícil. Es difícil. Hay algunos visados, o sea, Cuba no tiene visado libre para ningún lado. Normalmente, el cubano común que emigra, ¿cómo lo hace? ¿Cuál es el mecanismo a seguir? ¿Cuál es? No sé si puedes hablar del tema. Sí, si sí, no. como no. El cubano común que tiene una casa, vamos a suponer, por ejemplo, te voy a poner casos míos y de personas que yo conozco. Hay muchas personas que yo conozco que estudiaron en Cuba y sacaron una beca en España. O sea, una beca no, un máster. Y lo aceptaron aquí por internet y en la embajada lo aceptó. Porque a veces te aceptan y la embajada no te da permiso para salir, como me pasó a mí. Yo antes de llegar aquí, yo intenté salir por un máster, que me dieron un máster aquí en España, aquí en Cádiz, pero la embajada no me aceptó, me negó pisado y no pude salir, pero hay personas que sí. Hay otros cubanos que vienen por turismo, no solo, no a España, A cualquier lugar de la Unión Europea. Se van para Italia, hacen escala en España y se quedan en España. Se van para Grecia, un turismo, se quedan en Grecia. Esa es una forma de estar, como sacar el visado tan ilegal aquí. Y ahí ya tú sabes, a vivir como se puede. Pero la mayor parte de cubanos lo que hace es vender su casa con todo adentro, pagarle un coyote o a una persona. Un coyote viene siendo alguien que se sabe los caminos por las fronteras de México, de los países que hacen fronteras, sobre todo con Estados Unidos, sí. De Panamá, y entonces te dan una ruta por ahí y puedes llegar a Estados Unidos, te acoges a la ley de ajuste cubano y puedes tener papeles y estás ilegal un tiempo, tienes papeles, pero lo vendes todo por el riesgo de que no salga bien. O coges una lancha ilegal, coges por el malecón, por ir para allá, 90 millas, por una playa, hasta llegar a Miami. ¿Y qué pasa? Ahí vienen estas muertes del comunismo, que son las famosas muertes que provoca el comunismo, que son la gente que se ahoga, que se lo comen los tiburones, que los matan en los carteles en México, que se ahogan en el río Bravo, los que se mueren en la selva del Darién, y son miles de muertes anuales que provoca ese exilio masivo de personas tratando de llegar a una mejor vida. Reider, tu experiencia
o cuando tú hablas con tus paisanos de Cuba, aquí en España, ¿cuáles son las dificultades que os encontráis como personas que emigran buscándose la vida, que no tienen aquí nada? ¿Con qué dificultades os encontráis al llegar? Bueno, la vida de un inmigrante es muy difícil, Rafael, en cualquier parte del mundo. Cuando tú emigras, lo primero es que vas a tener soledad. Vas a dividir la familia, no solo para ti, sino para tu familia, que la vas a dividir. Y vas a llegar a un lugar donde la cultura es diferente, donde no conoces el sistema bancario, por ejemplo, aquí en Cuba es muy diferente. Todo es diferente, la cultura es diferente. ¿Cómo fue ese impacto al aterrizar en España? Y para Ahora, España, de una persona que ha vivido en Cuba toda la vida, ¿cómo fue el impacto psicológico al aparecer aquí? Los primeros días son muy bonitos, porque cuando tú sales a un país donde comes lo que te ponen antes y llegas aquí al Mercadona y dices, ahora yo puedo comprar todo lo que yo quiera, y ves las calles sin bache, y ves los carros, y ves la libertad de poder coger un avión, y ves las primeras semanas son estelares. Claro que después te coges burrión y empiezas a extrañar y empiezas a buscar trabajo y empiezas a ver que aquí hay que trabajar muy duro, porque una de las cosas que más le choca al cubano, además de la soledad, además que eso le choca a todo el mundo, ¿no?, es el trabajo, por lo menos al cubano. Yo hablo como cubano porque vivo en un país socialista donde el Estado hace como que te paga porque salir no alcanza y tú haces como que trabajas. Vale. ¿Me entiendes? Digamos, no se vive bien, con abundancia, pero se trabaja poco. Hace 10 años, hace 5 años, hay gente que vive sin hacer nada y come una vez al día, pero no trabaja ni hace nada. Sin embargo, aquí puedes ir al supermercado y comprar, pero el trabajo es hay que trabajar. Entonces, yo tengo muchas amistades y que llegan aquí y empiezan a trabajar duro, 9 horas al día, con una persona que está viendo que tienes que trabajar porque te está pagando, es muy entendible, porque está sacando dinero de tu bolsillo, no te lo está dando el Estado, no te lo está dando, porque bueno, yo trabajaba como ingeniero, pero a mí mi jefe inmediato, que era el director económico, no me pagaba de su bolsillo. Y como no me pagaba de su bolsillo, no me ponía tanto el dedo para que trabajara, ¿me entiendes? Pero a él, el director de la empresa, tampoco le pagaba su bolsillo. Entiendo. ¿Me entiendes? Entonces, la empresa, la que pagaba era la empresa, que el dinero venía del Estado. Aquí te paga el empresario. De su bolsillo. La desventaja es esa, que hay trabajos que son muy duros, muchas horas. Muy duros. Entonces, y es entendible, tienes que trabajar porque te estoy pagando. Y el trabajo debe ser muy duro. Un mecánico, yo tengo amistades que han llegado, trabajo aquí de mecánico, se pasan 9 horas en un carro, que en Cuba trabajan de mecánico también. Y me han dicho, yo que vaya, no puedo mucho, que voy a volver para Cuba. No llego. No es no me da la capacidad. Están acabando conmigo aquí. Prefiero irme a Cuba, ¿no? Sí, a veces. Fíjate. Pero tú lo ves hoy por hoy y tienen 2 trabajos. Y trabajan 16 horas. Porque cuando llegan a la casa, tienen de todo. No. Tienen esto, tienen lo otro, y van a traer a la familia para allá. Y así me pasó con una amistad. Que llegando tuve que decirte, parece como tú vas a virar para atrás. Tú estás aquí, tú diste el paso grande, brincaste el charco, lograste salir de ahí, lo que no puede hacer todo el mundo. Tienes la posibilidad de progresar, de tener un futuro. Hay que trabajar. Y hoy por hoy tiene 2 trabajos. Ingeniero en Cuba, y has preferido venirte aquí. Estás trabajando en un trabajo de poca cualificación, con un salario mínimo, y prefieres estar en España a Cuba como ingeniero. Claro, yo en Cuba no solo era ingeniero. Yo heredé de mi papá una profesión y un negocio de hacer videos y fotos en bodas 15 cumpleaños, que fue lo que hizo que yo estuviera más tiempo en Cuba de lo debido, porque yo no me sentía mal. Pero con todas estas decadencias que te estaba explicando anteriormente, llega un momento en que con
con dinero no puedes, Rafael, sentirte bien, porque es que ves que no hay futuro, ves que cada vez empeora la cosa, cada vez menos luz, cada vez menos agua, cada vez menos comida, cada vez menos gasolina, cada vez las personas tienen menos valores porque tienen más necesidad, cada vez aumenta la violencia porque la gente tiene más hambre, cada vez las personas con más valores, con un poco se va del país. Llega un momento en que eres un desconocido en tu propio país, porque tus amigos de la infancia, todo el mundo se fue. Y ya en tu país, en tu cuadra, ya no conoces los que se criaron contigo, ya no están ahí, se han ido al país. Y hoy por hoy yo estoy aquí en España, pero tengo amigos en todas partes del mundo, en México, en Estados Unidos, en España, en Cuba. Y si te quedas en Cuba pasa lo mismo, tienes amigos en todas partes del mundo. Y eso, aunque yo te digo, ahora mismo tú me pones en Cuba con una casa, un carro, no sé, y $30 diarios, y no voy, aunque no tenga que trabajar, porque es que es el sistema, es que no se puede, es imposible, porque igual tengo que ver, se me va a ver la luz, igual no hay progreso. Entiendo. ¿Cómo te estás sintiendo, te has sentido de acogido aquí en España, Reidel? A ver, a mi experiencia personal, hay personas que tienen otras experiencias. Yo me he sentido bien. Yo en España me he sentido bien, yo no he tenido malos tratos. Claro, yo llegué siendo español. Yo vine por la ley de memoria democrática. Yo me hice español en mi país. Eso, cuando estaba Franco aquí, muchos españoles emigraron para Cuba, dieron el error de emigrar para Cuba. En aquel momento era La Habana, que era la ciudad más desarrollada del mundo. Y bueno, salió una ley que todos los nietos de esos españoles podían coger la ciudadanía y ser ciudadanos retornados. Gracias a Dios salió esa ley. Y yo vine para acá ya con papeles, con DNI. Y entonces yo creo que yo me he sentido bien, en el sentido de que mucha educación he visto aquí en España. He visto que los otros días me quedé sin gasolina. Y llegando a la casa me quedé sin gasolina, tuve que caminar. Y unos muchachos que tenían unas moticos, oye, ¿qué te pasó? Estaban lejos de mí, me vieron caminando y fueron hasta hoy. Muchachos de 16 años, ¿qué te pasó? ¿En qué te podemos ayudar? ¿Qué te hace falta? No, ya estoy ahí mismo, ya estoy llegando a la casa, no te preocupes. Son anécdotas, ¿no? Y entonces yo siento que aquí lo que hay que hacer es trabajar, estar por el caminito correcto del trabajo, tratar de hacer las cosas bien, y que si te mantienes por ese camino no vas a tener problemas. Y no pienso que... Yo me he sentido bien. Como persona que ha salido buscándose la vida, ¿cuáles son tus sueños, Reidel? ¿Cómo te gustaría a ti estar dentro de 10 años? Bueno, dentro de 10 años yo quisiera tener una vida, lo más cotidiana posible, aquí como cualquier español, ¿no? Tener una casa, tener una estabilidad económica, un trabajo, haberme podido superar profesionalmente, porque es otra de las cosas. Yo en mi país ingeniero, pero aquí yo no tengo ningún título, No hay capacidad de homologarlo. Estoy en trámite de hacer una equivalencia, porque no existe energía hidráulica, de hacer una equivalencia. Pero yo quisiera dentro de 10 años tener una estabilidad, tener una cierta comodidad, sencilla, humilde, pero poder tener un cierto progreso, si Dios quiere poder tener mi negocio, como lo tenía en Cuba. Si yo llego a tener lo mismo que tenía aquí en este país, yo voy a sentirme un hombre con bastante progreso. Porque no es lo mismo en un país que tiene sus limitaciones allá, ser ingeniero o tener un negocio, que aquí no hay límites. Aquí
Cuando tú eres ingeniero, tienes tu propio negocio, no tienes límite. Puedes progresar de una forma inmensa. Y entonces yo dentro de 10 años me veo con un poco de progreso, porque es mi intención, ¿no? Trabajar, tener mi casa, familia, mi auto, o mi moto y sentirme bien profesionalmente. ¿Qué deseo en estos momentos, si el mundo fuera mágico, te gustaría que se te concediera? Qué pregunta más difícil me has hecho. Es que deseos, bueno, si el mundo fuera mágico, esta pregunta me había sorprendido, ¿eh? Tener una vida feliz, con mi familia, con mucha salud, y con prosperidad, con nada, no deseo mucho. Yo, si tuviera a mi familia al lado mío, completa, y vivir una vida cotidiana. Vaya, no con muchos lujos, porque es que la felicidad no está en el lujo, pero sentirme bien conmigo mismo y lograr mi objetivo, que es prosperar, que fue lo que vine aquí, y a sentirme bien. Eso es lo que yo deseo realmente. Ahora mismo no tengo un deseo más que eso que estoy diciendo. La familia, mi felicidad, mi salud y mi prosperidad y sentirme bien conmigo mismo todos los días antes de acostarme. Raidel, muchísimas gracias. Un placer. Gracias, un placer, Rafael. Un placer estar aquí, que me has dado esta oportunidad y de cierta manera me siento bien mostrando a todo el que pueda ver la realidad de lo que pasa en mi país, que es bastante triste, y no por gusto hay tanta migración, y no por gusto hay muchos cubanos regados por todas partes del mundo, y es porque la realidad es muy diferente a veces de lo que muchos ven. Gracias. De nada.